De sistemas de castas hasta linchamientos, desde la esclavitud hasta el trato diferenciado por tu clase social, porque aún hoy discriminamos por color o estatus. Hoy desentrañamos los orígenes y las consecuencias del racismo y el clasismo en nuestras culturas. Bienvenidos millonarios, millonarias a un episodio más de Pregúntale a Bernie y un saludo a todos los pobres que aún no se han suscrito a este canal, así que si todavía no te suscribes a este canal, ve a la parte de aquí abajo, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen estos contenidos y dejes de ser un pobre más. Bienvenidos a este tema del día de hoy. ¿Por qué saco a colación este tema? Porque esta semana que acaba de pasar, se acaba de hacer el lanzamiento y me llamó mucho la atención de esta canción de Belinda, la cantante mexicana. No sé desde dónde nos veas, pero bueno, Belinda es cantante y muy conocida ya prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces lanzó esta canción llamada Heterocromía, que ha hecho mucho revuelo en las redes sociales. También lanzó un TikTok en el cual está buscando que pues se haga viral como tendencia, un trend que ella creó con el inicio de esta canción que tiene que ver con el jingle de la caricatura esta muy muy viejita de los Aristogatos. Y bueno, el chisme alrededor de esto es que ella lanza una queja cómo fue tratada por su expareja, que pues, ni me sé bien el nombre, ni lo investigué a ciencia cierta y lo mencionan en muchos videos. Si quieres ir a ver todo el chisme completo, ve a otros videos donde vas a encontrar todo este chisme. El punto es que ella lanza esta canción con la intención de evidenciar la forma en la que ella se sintió en esta relación, por lo que deja plasmado en su letra, pues mucha crítica, porque prácticamente la ningunearon. Sí, o sea, prácticamente ella, su coraje y desquitarse fue la manera en la que esta familia de millonarios, de aristócratas, que son de la familia de los de Palacio de Hierro, dueños de Palacio de Hierro, de las familias más adineradas. Creo que está posicionada entre las top 5, o si no es que la 3, creo, de las familias más ricas de todo México, de las familias más millonarias de todo México. Entonces, uno de los hijos, que sepa la madre cómo se llama este güey y cómo se apidan, pero bueno, es de esta familia, fue novio después de una campaña que les hizo Belinda, que fue invitada a una campaña publicitaria de marketing en la cual trabajó. Ahí se conocen y obviamente pues, se la liga y se vuelven novios por un rato. Pero bueno, a lo que dejan ver supuestamente es que lo que dice dentro de su tema y su canción es que nunca le quiso presentar a la familia, no conoció a las tías, no conoció a la mamá, no se las presentaba porque no la veía del nivel que, o la familia no la aceptaba para el nivel que tenía ella, a pesar de ser Belinda, que muchos de piso y de terreno entre nosotros, pues la vemos como pues, una cantante muy famosa, supuestamente con dinero, lo que dejan ver en redes sociales, lo que tienen, por después las críticas que sacó cuando fue novia de Nodal y las cantidades de dinero que le pedía al novio o le exigía a Nodal, que la terminó votando, o son los chismeríos que se dicen por ahí. Pero yo no voy a entrar en ese tema, sino que a raíz de todo este desmadre, es que yo quise sacar el tema de dónde data el racismo, de dónde data que esto no es realmente un racismo, es un clasismo, todos estos comportamientos humanos de las personas en la sociedad. Y todos hemos pasado por este tipo de comportamientos donde también cuando llegamos a ciertos grupos sociales, no nos sentimos allegados, no sentimos que las personas son abiertas y nos integran con ellos o nos sentimos bienvenidos a estas nuevas agrupaciones, sino más bien a veces sentimos esa hermeticidad. ¿Y por qué es que nos comportamos de esa forma? Pero ha existido a lo largo de la historia como comportamiento humano, que es a lo que quiero entrar dentro de este tema. Y yo lo he vivido.
esta parte tú también, déjame por favor en la caja de los comentarios qué experiencias llegaste a vivir tú de este tipo, porque en alguna ocasión que yo llegué a vivir en otras ciudades, voy a hablar de otras ciudades de Tamaulipas, que llegué a vivir y yo sentía esa hermeticidad donde simplemente no te dejan entrar a los círculos sociales de ciertas personas. ¿Por qué? No sé. Y luego viajo y tuve la oportunidad de vivir, en mi caso personal, en Sinaloa y sentí muy diferente. Ahí eran muy de arroparte, muy de darte la bienvenida, más amistosos. Entonces eso también cambia de cultura en cultura hasta dentro de distintos estados. Aquí simplemente en México. Entonces cuéntame cómo es en tu país, cómo es en tu ciudad. Estoy hablando de mis experiencias no son tus experiencias, pero déjame las tuyas y si no deben de ser parecidas. Entonces todos tenemos este tipo de comportamientos y voy a ir entrando a los orígenes del racismo. Entonces, permítanme, que me entró una comezón por acá. Bueno, punto. Entonces, para ir llegando a los orígenes del racismo, en la Edad Media europea ya se identificaba. Voy a ir entrando con el racismo, ¿ok? Porque es distinto racismo que clasismo, pero pues, se parecen bastante. Al final es grupos sociales por raza o por clase, pero bueno, vamos a ir entrando en todos estos temas. El chiste es estas agrupaciones y no aceptar a los demás. En la Edad Media europea ya se identificaba a judíos con el diablo. ¿Por qué? Pues simplemente por un prejuicio, una forma temprana de prejuicio étnico, así, y simple y llanamente un prejuicio que existía hacia ciertas personas. Durante la expansión europea, el concepto de raza se inventa para legitimar la esclavitud africana en los siglos XVI y XVII, desde donde data esto. En el siglo XVIII y en el siglo XIX, los filósofos como Kant y Blumenbach desarrollan jerarquías raciales pseudocientíficas, en las cuales ya también empezaban a clasificarse en estas formas. Entonces, este racismo se tradujo en leyes como segregación suprema blanca y genocidios. Entonces, de aquí cambiaban todos estos asuntos con respecto a los orígenes, desde dónde data de siglos atrás todos estos comportamientos por razas, por los que eran esclavos, y pues, todavía me quedé, pero si nos vamos, yo creo, a babilonios, si nos vamos a los romanos, si nos vamos a las culturas más antiguas de la humanidad, ya existían estas castas o estas distintas clases sociales y estos estatus que unos no se mezclan con otros y no los aceptan o no son bien vistos como tú no perteneces a nosotros, y ese rechazo que existe hacia las personas simplemente por ciertos grupos. Y a veces no tiene nada que ver porque hay personas que simplemente tienen el nombre, pero físicamente en rasgos están ojetes, feos, prietos, pueden tener sus tés de distintos colores o de distintas formas o facciones, incluso, y simplemente por el apellido se sienten en otro estatus y no te aceptan. Y a veces son por cánones que tienen que ver con respecto a la belleza, que están perfectos, que lucen dentro de un estándar de belleza, que eso daría para otro tema, simplemente hablar de todos estos estándares y todo este espectro en lo que consideramos bello o no bello, pero todos estos, sin importar cómo luzca la persona, es la clase o el apellido a veces al que pertenecen. Si damos a la Edad Media o todavía más para atrás en la historia, donde simplemente no se permitía que se mezclaran con nadie más, donde se caía ahí esa información, y a lo mejor habría que profundizar en temas de incesto, que aquí hay reyes que fueron en Europa, en la Edad Media, que llegaban a estar demasiado deformes por este síndrome simplemente de genético que se presenta cuando hay incesto entre familias. Y hay uno de los reyes que es súper famoso, ahí déjame por favor, ilústrenos, ya saben que yo hablo aquí como hablar con ustedes en una simple carnita asada, entonces no voy a estar sacando todos los datos en una investigación para estas pláticas, pero hay un rey que no sé cómo se llamaba, que estaba súper deforme porque venía procedente del mismo incesto, porque hasta ahí ese punto llegaba el no me voy a mezclar dentro de este círculo con nadie más. Y bueno, pues se llegaba a degenerar de esta forma los genes en ese no mezclarse con otras
con otras personas de otros grupos, de otras maneras. Entonces, aquí vamos a entrar a las teorías del racismo como un sistema de poder. Aquí, ojo, porque ya lo están sistematizando para preservar el poder dentro de una sociedad. Entonces, el racismo no es solo un prejuicio individual, sino es un sistema que perpetúa la jerarquía entre blancos y no blancos. Y aquí, ojo, porque aquí me da la información sobre blancos y no blancos, pero esto ya pasaba también en Asia, simplemente entre chinos y mongoles. Había una supuesta creencia de supremacía de los chinos sobre los mongoles y también sobre el imperio mongol que se desarrollaba y este rechazo y no aceptar que al paso del tiempo también, al fin de cualquier cosa, no tiene que ver realmente con la tez realmente negra, oscura de las personas, ser negro de piel o tez africana, o sea, no es blanco-negro precisamente, sino es específicamente una raza en específico, como en este caso también existió por el lado religioso entre los alemanes o la raza supuesta llamada aria con los judíos. Entonces, ese repele con ciertas prácticas que caen en este racismo, en este clasismo, clasificar y no pertenecer a un cierto grupo por creencias. Y esto también se lleva a las religiones, como lo estábamos viendo en esto. Entonces, también se entra en este clasismo de religiones. En Estados Unidos, la esclavitud y la segregación institucional crearon ventajas estructurales para los blancos, en este caso para los Estados Unidos, que fue más orientado hacia blancos negros. Expertos como Ibram X. Kendi enfatizan que el racismo activo se combate a nivel de política, no solo con buena voluntad. Aquí es donde tienen que entrar leyes, ordenar, y más allá de temas políticos y leyes, como lo hablamos la semana pasada, que les voy a ir dejando los videos, ya saben que siempre les coloco 2, 3 videos para que puedan ir a ver los temas anteriores, los van a ir apareciendo aquí en la parte de arriba, en las tarjetitas, puedes ver todos los episodios o puedes ver el episodio anterior en la descripción de este video, pero bueno, aquí no nada más son tener un orden y organizar todo en las leyes para que podamos funcionar mejor como sociedad, pero este comportamiento que nace humanamente a nosotros nos surge de nuestras entrañas como sentimiento, este repele hacia personas que vienen del exterior hacia nuestro grupo, como nuestro clan, este comportamiento animalesco de pertenencia. Y obviamente esto lo llevamos al punto de nación. Nosotros nos podemos criticar como mexicanos, pero que no venga un extranjero a criticarnos como mexicanos, porque nos vamos a unir y nada más entre nosotros nos podemos estar mentando la madre, pero que venga otro y no la mente, nos vamos a defender de ellos. Y es como cuando te quieren pendejear a alguien de tu familia y dices, aquí nada más nos pendejeamos entre nosotros, pero no puede venir un externo a pendejearnos, porque somos el clan. Entonces, este tipo de comportamiento es al que al final es el que quiero que entendamos, y si hay algún sociólogo que entiende y ha profundizado en estos temas, por favor, ilústrenos en la caja de los comentarios sobre este tema, que obviamente lo estoy sacando por esta tendencia de esta semana, con el caso de Belinda, que nos da a mí me dio mucha risa que una mujer tan guapa, que todos pues la ven, bueno, yo como varón, hombre, la veo guapísima, y aún así pues la repudiaron, aún así le hicieron el feo porque no pertenece a una clase social. Entonces, simplemente le dio una patada en las nalgas por no pertenecer a una casta de familias de poder, de familias adineradas. Y pues obviamente se desquitó haciendo este trend contra el Palacio de Hierro, que por cierto le está saliendo bastante bien, y todo el mundo se está trepando al tren del mame, incluido yo, para sacar un tema como este. Pero bueno, yo quiero profundizar en el tema del clasismo y el racismo, pero a raíz de eso, que está haciendo una campaña en contra de Palacio de Hierro, que le está funcionando bien, por lo mierda que se portó esta familia, al parecer, con Belinda, o no sé si toda la familia, pero este cabrón, porque no la aceptan. O es lo que deja ver ella en su canción. Vayan a escucharla. Entonces, el origen del clasismo, aquí viene el origen del clasismo para seguir profundizando en el tema. Los orígenes son desde las primeras civilizaciones agrícolas,
surgieron diferentes estatus de nobleza, sacerdotes y campesinos, así se clasificaron en estos tres términos. En el siglo XIX, el término clase se populariza por Marx, Weber y Saint-Simon, que fueron capitalistas que estaban en contra de la clase trabajadora. Aquí es donde ya los clasificaban como gente trabajadora. El clasismo se institucionaliza aún más tras la esclavitud, la industrialización y la consolidación de élites económicas. Conforme también estos círculos sociales fueron creciendo, lo que conocemos ahora como la clase pobre, la clase media baja, la clase media media, clase media alta y obviamente la clase alta rica, y luego los ricos y ahí te vas, y luego los millonarios y hay estos niveles en los cuales no encajas. Pero también es cierto que culturalmente las prácticas, las escuelas, lo que te rodea, la educación, los temas sobre los que se charla, incluso mezclarte de estar en una cierta clase social con la clase de más arriba, te puedes llegar a sentirte incómodo al no sentirte que perteneces a esa clase, como viceversa, personas que están en ciertas clases más altas, que bajan a otros niveles de otras clases, al menos en la actualidad, donde tampoco puedes encajar o sentirte muy cómodo, como que nos vemos de alguna manera raro, diferente por todo lo que pensamos, los niveles de conciencia, quiero pensar, no sé, ¿tú qué opinas? Déjame por favor saber en la caja de los comentarios a qué se pueda deber esto, pero también es sabido que todos pueden estar en una fiesta pasándosela de huevos, todos a gusto, y llega otra persona que es simplemente, no es del plano obrero en una empresa, y llegan los ingenieros, los jefes o los de otro nivel o rangos dentro de una compañía que están dentro de un organigrama un poquito más arriba y todos como que se agüitan o no se sienten en el ambiente. Eso pasa. Dime si tú lo has sentido, pero también se hace viceversa. ¿A qué se debe ese fenómeno? No sé, deberíamos de poder saber convivir o hacer conciencia para poder estar o pertenecer a todas las clases, porque al final todos se pedorrean igual, todos cagamos igual, todos comemos igual, todos respiramos igual, todos nos podemos llegar a enfermar igual, todos nos enojamos igual, todos sonreímos igual, todos nos da risa, nos reímos, nos carcajeamos igual, nos puede doler la cabeza igual, a todos las células, todo nuestro cuerpo, nuestro organismo funcionan igual, no hay realmente eso porque es una construcción simplemente mental y de conciencia, porque como especie somos exactamente lo mismo. Y bueno, para continuar, vámonos al racismo y clasismo y similitudes y los cruces. Ambos son formas de opresión. El racismo por color o etnia y el clasismo por riqueza, educación o trabajo. En la práctica se refuerzan mutuamente los grupos raciados que suelen pertenecer a clases bajas, profundizando la desigualdad. La ciencia, desde la geología hasta la medicina, ha reproducido estas jerarquías en sus explicaciones históricas. Bien, entonces en la actualidad las manifestaciones modernas en Europa y en Estados Unidos, elecciones, acceso a la vivienda y educación siguen marcadas por patrones racistas estructurales, aunque no, sí. Entonces también todo esto tiene que ver con temas de a quién se le dan qué créditos, a quién se le pueden llegar a dar ciertas oportunidades, a quién se le pueden dar muchos detalles como esto con lo que están peleando las mujeres en un tema de desigualdad, pero bueno, esta es una desigualdad ya en temas de género, pero obviamente estamos clasificando hombres y mujeres y estas oportunidades que se han ido abriendo y ya sabemos a dónde van y desbordan ahora que se volvieron las feminazis ya extremistas. Entonces, pelear por todos estos derechos, pero sí, políticamente y por ley se pueden ir organizando todos estos temas también para cualquier tipo de oportunidades a las clases y a las personas. Porque vuelvo y repito, simplemente a veces lo único que tienes como diferencia es el grado de oportunidad que se te está presentando por la cuna en la que hayas nacido, en el código postal en el que te tocó nacer, y eso marca la diferencia porque realmente puede haber otra persona con mucho más talento que destaque más que tú, a diferencia de no tener el apellido con el cual tú corriste la suerte de tenerlo.
Y bueno, eso es un tema bastante interesante para debatir, por eso déjamelo en la caja de los comentarios si todas esas oportunidades cambian simplemente por el hecho de dónde naciste y dónde te tocó nacer con las oportunidades que te tocó a ti tener en la vida. Y bueno, vuelvo y repito que todas estas oportunidades clasistas y el tema de los racismos no solamente se está presentando en el ámbito negros blancos. Hablamos que también tenemos todo este problema ya más actual, este es racismo hacia asiáticos, lo que hablábamos también, todo esto que estaba pasando y todo este tema más actual, más en la actualidad por el crecimiento y la salida de las personas en China, pero se presentan los mismos racismos y no meramente por personas de piel negra, africana. Entonces, entre marzo del 2020 y el 2023, estamos hablando de hace 2 años, está muy reciente, el Stop API Hate registró más de 12,000 incidentes contra asiáticos en los Estados Unidos. Y en el 2023 corrían en promedio 1 cada 6 en los adultos. O sea, imagínate las características y cuánto hate hay hacia racismo, aunque no meramente aquí es hacia negros, es un racismo hacia asiáticos. Entonces, vuelvo y repito que puede ser desde el comportamiento. Yo puedo recordar que de niño tuve ese comportamiento, que siendo un niño en la escuela, en la primaria, todavía en secundaria, con 11 años, con 9 años, cuando llegaba un nuevo integrante al grupo, y yo recuerdo haber tenido ese comportamiento de el no hablar, el rechazarlo y no aceptarlo porque ya éramos el grupo, ya éramos un clan. Y no es nada de lo que me pueda sentir orgulloso, pero ya no lo puedo cambiar, eso fue mi niñez y ahorita es hacerlo consciente y obviamente no tener ese tipo de comportamiento, pero lo hice, yo tuve ese comportamiento y no yo, nos uníamos con el nuevo que era rechazado y además no era un comportamiento nada más mío, tal vez tú lo tuviste y se ve reflejado en muchas películas tipo donde se ve en este caso del niño que llega nuevo a un grupo escolar y tenemos ese comportamiento, como les digo, de ya tener esa identidad de clan, de grupo y no aceptar al nuevo y no abrirnos a cobijarlo y ver qué es lo que sucede para conocerlo. Y tal vez no se integre y tal vez sí sea una mierda y lo termines votando, pero ni siquiera le das la oportunidad porque tal vez es una excelente persona y puede que se una. Habemos de todo en el mundo y habemos personas y somos más los buenos que los malos, pero pues no damos ni siquiera esa oportunidad y nos comportamos naturalmente así, es algo que nos nace, porque yo no recuerdo que alguien me hiciera un correctivo al respecto y más bien ni se dan cuenta a veces los maestros, ni muchas veces no prestan tanta atención a ese tipo de cosas, que lo hacemos o buscamos los niños cómo hacerlo y ni nuestros padres se dan cuenta para a veces corregirnos o que me hubieran visto para que alguien me hubiera corregido esas actitudes a temprana edad. Pero pues así fue en mi infancia y también tal vez tú llegaste a cometer ese error. Entonces, en febrero, esto es muchísimo más actual, en febrero, febrero del 2025, hate speech antiasiático creció justo después de las elecciones de 2024 con casi 88,000 insultos online. Eso representa un 66% de la población. Entonces, esto es en Estados Unidos. En Europa, la violencia también escaló con asesinatos y boicots a negocios, incidentes en Francia, en España y Reino Unido contra asiáticos por el crecimiento que están teniendo, obviamente, los asiáticos por el mundo. Entonces, todo este racismo que les mencionaba también por parte de China hacia la raza, o hacia la raza mongol, que enfrentan restricciones culturales, hay prohibición de hablar su idioma, desplazamientos forzados, descritos como tipo un genocidio cultural, y en término mongol se usa como un insulto en varios idiomas, coreano, árabe, francés, para denigrar. De hecho, en México se utiliza también la palabra mongol como de una forma denigrante para llamarlo a alguien tonto o estúpido o alguien con bajas capacidades intelectuales. Entonces, es la forma de decir a alguien tonto también.
pero mongol es una raza y está mal utilizada para hablar de manera despectiva contra alguien. Entonces, el racismo en Japón también está presentado en Italia y en Europa. En Japón, los Ainu okinawenses de Okinawa y coreanos fueron considerados de raza inferior, motivando segregación y violentos programas en 1923. En Italia surgió en el siglo XIX el racismo científico hacia meridionales y asiáticos también. Y en el Reino Unido, hasta el 2016, los británicos chinos reportaron el porcentaje más alto de acoso racial en el 2016. Entonces, como vuelvo y les repito, el tener un pensamiento sobre la palabra clasismo o sobre la palabra racismo en raza no meramente es blanco-negro, sino puede ser contra cualquier otra persona de cualquier otra raza y la manera en que lo repudiamos. Y el socialismo es eso mismo, es repudiar a una persona, el socialismo, discúlpenme, el clasismo. El clasismo es precisamente hacia la clase de alguien por ser distinto, puede ser de forma religiosa, puede ser simplemente por clase social, etcétera. Ese repudiar a las personas y no incluirlas y agregarlas con nosotros o darles ese trato humano de persona a persona y vernos a todos por igual. Entonces, pues todo esto nos lleva a estar pensando cómo es que nos comportamos como humanos. Si tú ya te habías parado a pensar al respecto de esto que yo estoy hablando, el tema del día de hoy, porque lo practicamos, lo practicamos todos los días, constantemente también a veces somos rechazados de esta misma manera todos, porque es un virus que tenemos en la manera en que nos comportamos todos socialmente y no nos exima. O sea, esto no es nada más de mexicanos, esto no es que esté pasando solamente en México, está pasando en todos, como ves, en Europa, en Asia, te puedo apostar que en Australia, en África debe haber esto entre tribus, mismos negros con negros, simplemente por la religión que profesen o por formas de pensar o por las mismas clases sociales también con negros o de negros hacia blancos también. Entonces, existe para todos lados, el punto es hacer consciente tú cómo te comportas ante estas situaciones, porque todos somos iguales al final del día y a todos les huelen los pedos. Bueno, no nos van a oler igual, pero a todos les van a apestar. Eso es así porque todos somos iguales, todos comemos igual, respiramos igual, vemos igual, nos podemos morir igual, todos somos una especie humana. Entonces, ver en qué manera podemos unificar y cambiar eso para hacer consciente cómo aceptamos a los nuevos en nuestra sociedad para poder crecer y ser mejores cada día. Entonces, déjame, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció el video de esta semana? Dale una manita arriba si esto te gustó, dale un dislike si esto no te gustó, dale una manita para abajo y comparte este contenido con todos tus amigos, ponlo en tus redes sociales para que este contenido le llegue a muchas más personas y no te olvides de suscribirte a mi canal. Entonces, para ir cerrando la reflexión final, el racismo y el clasismo están en cada rincón del planeta y en múltiples formas y en todas las culturas y en todas las sociedades. Si queremos un cambio real, necesitamos visualizar, denunciar y construir puentes y no muros, hacernos más conscientes de la manera del trato y de este comportamiento que tenemos naturalmente como especie humana de pertenecer a un clan. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a hacerte consciente de hacer estos cambios y ver que podamos mejorar este tema del clasismo, del racismo? Coméntame si estás dispuesto, si no estás dispuesta en la caja de los comentarios. Y bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Ya sabes que mi nombre es Bernardo Rodríguez, Bernie Millones, y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.